Estamos en el segundo programa de Salud y Comunidad TV, el programa de la Asociación Civil Salud y Sociedad dedicado a la prevención, para informar, contribuir a la toma de conciencia en un tema de tanta importancia y también influenciar en el sentido de que cada uno se debe involucrar. Como anticipamos anteriormente, nos va a acompañar en la co-conducción Paula. Hola Jorge, ¿cómo le va? Bien, Paula, ¿cómo andás? Y en la oportunidad tenemos como invitado a un especialista para que nos hable, nos saque muchas dudas nuestras y de la gente que entrevistamos en exteriores sobre fobias, una enfermedad mucho más desarrollada de lo que uno piensa y que pocos consideran que la tienen. Nuestro invitado es el doctor Miguel Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. El doctor Miguel Márquez, matrícula nacional 41.252, está con nosotros. Él es jefe de servicios de psiquiatría del Hospital Francés, director de la carrera de especialistas en psiquiatría de la UBA. Miguel, nosotros tenemos algunas tomas exteriores porque nos interesaba la opinión de la gente sobre un tema que, como decía, tiene tanto desarrollo, por eso lo elegimos para este segundo programa. Te invito a que veamos precisamente lo que piensan nuestros entrevistados y después nos digas de eso. De acuerdo. ¿Sabés qué es una fobia? Bueno, tenemos varias fobias, ¿no? De miedo, de pánico, de miedo de avión, de conducir el coche, ¿no es eso? ¿Conoces a alguien que le pase o alguna vez te pasó a vos? Sí, a mi primo. Tiene la fobia de salir de su casa. ¿Y está haciendo algo para prevenir esto, para curarlo? Si tiene medicación. ¿Vos conoces a alguien que le pase? Sí, tengo un amigo que tiene fobia a las arañas. ¿Y pensás que esto puede prevenirse de alguna manera, que puede hacer algo para que no le pase? Y sí, o sea, enfrentándolo con el miedo, o sea, pero de una manera escalonada. ¿Conoces a alguien que le pase o te pasó alguna vez a vos? Sí, yo tengo acrofobia. ¿Es una fobia a qué? Alturas. ¿Y haces algo para tratarlo, para prevenir que te pase este miedo? No, nada, disfruto el vértigo cuando estoy en sitios altos, no más. ¿Sabes qué es una fobia? Bom, são medos, temores de origem psicológica, creio eu. ¿Y conoces algún tipo de fobia vos? Sim, de ambiente fechado, de escuro, de alturas. ¿Vos sabés si puede prevenirse esto, los ataques de fobia, si pueden curarse? ¿Qué te parece? Pelo que eu sei, acredito que apenas com ajuda psicológica. Sozinho é quase impossível. ¿Sabés qué es una fobia? Sí. ¿Qué es? Un miedo, miedos. ¿Conoces a alguien que le pase o vos alguna vez lo sentiste? No, y bueno, a veces tenés fobia, o sea, en mi caso, por la edad, o sea, yo tengo 40 años. Al no encontrar trabajo, eso como que te genera una fobia, un miedo. El hecho de perder el trabajo. Bueno, escuchamos a varias personas sobre qué opinan de las fobias y de entrada podemos deducir que hay algunos que tenían fobias como específicas y otros más generalizadas. ¿Cómo se pueden clasificar las fobias? Tienen muchas clasificaciones, pero si me permitís, lo que primero llama la atención es cómo, y esto seguramente no está preparado, cómo todas las personas tienen alguna fobia o conocen a alguien que la tiene, lo que nos da el primer dato, que es probablemente el trastorno mental más frecuente en la comunidad y curiosamente uno de los menos frecuentes en los consultorios o en los hospitales. Porque como dio la clave el chico ese que tenía temor a la altura, no hace nada porque lo único que tiene que hacer es no subirse a ningún lugar alto. Y a la vez que te dan la explicación de que tienen, de lo que es la fobia, porque la gente lo ha dicho con claridad, es un miedo intenso, injustificado, que ellos mismos entienden que no tiene sentido, pero que no pueden evitar, explican que hay con mucha frecuencia, pero que en la medida en que pueda evitarse la situación que genera la fobia, eso no hace que no requieran ni tratamiento y probablemente
mucho menos un trabajo de prevención, que es lo que te preocupa en este marco, ¿no? Quiere decir que puede haber, de hecho hay gente que durante toda su vida padece una fobia, Sí, la reconoce y no hace nada para tratarla. Hace lo que no debe hacer, que es evitar la situación que le genera fobia. Entonces el señor que tiene fobia a los perros y tiene un vecino con un perro a la izquierda, cada vez que va a la esquina de la izquierda da toda la vuelta a la manzana para evitar pasar frente al perro. El que tiene que viajar a Jujuy 3 veces por semana y tiene fobia al avión, se va en micro. El que tiene fobia al agua veranea en Córdoba, y de esa manera tiene la pseudo impresión de que lo mejora y lo cura y lo atiende, pero en el fondo evitar una fobia solo la refuerza. Claro, y esa adaptación puede profundizarla, agravarla. Seguramente. El evitar la fobia refuerza la fobia, es una verdad. De la misma manera que es verdad lo que decía alguno de los entrevistados, que la manera de solucionar el tema de muchas de las fobias es enfrentar gradualmente situaciones progresivamente cada vez más generadoras de miedo, más interesantes. Entonces, partimos, como teníamos la presunción, de que es una de las enfermedades más comunes, Sí, señor. menos tratadas, que el mismo paciente busca pocas veces el tratamiento. ¿Y se pueden prevenir las fobias? Bueno, como nos planteamos, hay seguramente poca posibilidad de hacerlo en una primera etapa en prevención primaria, pero justamente el hecho de que haya tanta gente con fobias indica que hay un enorme trabajo a realizar en el tema de la prevención secundaria, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, porque hay tratamientos. Lo que más pena da es que estos cuadros se resuelven y a veces muy fácilmente. Entonces, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno probablemente resuelvan el tema con relación a la prevención. Y en algunas fobias, la fobia es solo la puerta de entrada para patologías más complejas, básicamente depresivas, en algunos casos adictivas, y esto obliga a una prevención que es la prevención de las complicaciones de la fobia. En muchas oportunidades la gente con algún tipo de fobias hace cuadros depresivos y en otras oportunidades encuentra que para salir del paso en la situación lo que puede hacer es tomar algo, y sea esto alcohol o una droga de abuso, el tema se hace ahí complicado. Bueno, vamos a ir a un corte y en el próximo bloque queremos que nos hables precisamente de eso, de las ayudas para vencer las fobias o vencer los temores o vencer la timidez. En el próximo bloque continuamos con la entrevista al doctor Miguel Márquez y también veremos gráficos realizados por el staff de nuestra asociación. En el bloque anterior nos habían quedado dos preguntas. Una cuando yo me refería a la clasificación, que en realidad, Miguel, la pregunta era ¿cuáles son los tipos de fobia más? Es mejor eso antes que hacer una clasificación muy técnica, muy compleja. Pero en general los tipos básicos son algunos de los que salieron entre los entrevistados. Las fobias específicas, que fobia es temor injustificado y muy intenso a situaciones, eventos, objetos que no deberían tener miedo, a que no deberían generar miedo. Una fobia particular que es la agorafobia, ese temor a salir de la casa de la que hablaban, que en realidad es un temor a que pueda acontecerle alguna circunstancia que el paciente entiende como grave, habitualmente una crisis de angustia, un ataque de pánico, en un lugar donde no sea fácil atenderlo o donde se haga demasiado evidente su situación de manera que quede socialmente descolocado. Y el tercer y más novedoso grupo de fobias es la que en las clasificaciones modernas se llama trastorno de ansiedad social, que era la fobia social, que es un miedo a la evaluación por parte de terceros, es un miedo a sentirse humillado y mal valorado por la gente, y que hace que en situaciones de interacción social los pacientes se sientan muy inhibidos, las eviten, igual que evita la gente el resto de las fobias, o tengan un desempeño social, laboral, académico pobrísimo. Esto tiene que ver con esta costumbre de los chicos, adolescentes, de que antes de ir a una fiesta, antes de ir al baile, se juntan y toman alguna bebida. Ese es uno de los temores más, de las preocupaciones, como te decía antes.
las fobias per se dan la impresión de que son un trastorno mental menor y que con solo evitar la situación nos arreglamos. Pero en ese caso alguien descubre de casualidad que si toma un whisky o un par de cervezas o toma algún estimulante prohibido o si mezcla alguna de estas variantes, de repente descubre que se siente más suelto, que ya no le importa lo que opinen los otros de él, que siente que se siente arrojado, hábil, se anima a bailar, se anima a encarar a una chica, lo que fuere, y después de aprender eso, a lo mejor de casualidad, empieza a repetirlo de manera sistemática. Y cuando nos damos cuenta, en muchos de los grupos de pacientes con alcoholismo, con adicciones y drogas de abuso especialmente estimulantes, te encontrás con que la patología de base era la fobia social y que con solamente haberla resuelto en su oportunidad, esto hubiera podido quedar solucionado. Vos de entrada hablaste bien la diferenciación entre lo que podía ser prevención primaria y secundaria. Y dijiste que el campo más fértil, que se podía hacer más, era el de la prevención secundaria. Se me ocurre que ahí juega un rol importante los amigos, la familia, las personas que perciben ese trastorno. ¿Cómo tienen que actuar? Y déjame agregarte, y los programas como este, que empiezan a tocar temas que en general pueden llegar de manera directa a muchos lugares y estimularlos. ¿Cómo pueden actuar? El primer consejo es no banalizar la situación. No pensar que el chico tiene simplemente timidez y que cuando madure se va a arreglar y que el tema se resuelve cuando cambie de grupo porque ahora está marginado por los otros, o que cuando un chico encuentra una chica que valga la pena todo se arregla, o que, bueno, que no viaje en subte no importa porque total viaja en colectivo o alguna de esas cosas. Es decir, darle a la patología el valor que tiene. Porque si bien es cierto que los tratamientos son eficaces y relativamente simples, como lo dijimos y reiterémoslo las veces que haga falta, su persistencia en el tiempo habitualmente no los resuelve, los agrava o los complica. El caso de la fobia social es especialmente grave porque la gente que padece esta patología tiene menor rendimiento académico, tiene menores oportunidades laborales, tiene menores chances de elegir la pareja que le corresponde o que quiere, tiene algún alto nivel de soltería o de dificultades en el manejo de las relaciones interpersonales. Y claro, mientras los otros no suben a las alturas, ellos lo que hacen es chatear por internet en lugar de la comunicación cara a cara y digamos, ahora la tecnología da recursos para que uno pueda evitar el contacto social. Estos pacientes, y si bien la Argentina nos debe estadísticas, probablemente sea tan frecuente como en Estados Unidos está en alrededor de un 12 a un 13% de la población general. Más de un americano de cada 10 reúne los criterios para fobia social. Y nosotros no debemos estar demasiado lejos. Te decía que el no trivializar esto y el buscar rápidamente una ayuda profesional. Pues. Ahora, hay factores fobígenos, predisponentes, es decir, madres persecutas, que coadyuvan, que le meten miedo al hijo. Las fobias tienen muchísimas maneras de desarrollarse. Yo creo que hay factores genéticos que son importantes. Las fobias son demasiado parecidas. Poca gente tiene fobia a las ensaladas de pepinos o a los pijamas. La gente tiene miedo a la oscuridad, a las tormentas, a los encierros, a las alturas, que son miedos ancestrales, que seguramente traemos, si no, genéticamente condicionados, tenemos una predisposición para hacerla. Y a uno que tiene esta predisposición de subir al techo, una mamá que no lo deje nunca en la vida subir al techo, seguramente ayudará a que se desarrolle. Y el otro tema es que las sociedades contemporáneas son altamente competitivas y muy interactuantes, y eso ha hecho que la ansiedad social seguramente tenga el boom que hoy tiene en el mundo. Salir a buscar trabajo, como dice él, a una persona que tiene la limitación en el contacto con la gente, seguramente le va a resultar más difícil y eso hace que la cosa se complique, ¿no? Bueno, Miguel, te agradezco mucho todas tus decisiones y vamos a dejar para el próximo bloque una entrevista con alguien que nos va a hablar de fobias específicas, que fue... Una de ellas, sí, el miedo a volar. El miedo a volar.
Así que, bueno, te agradezco mucho que nos acompañes y que nos hayas ilustrado con tu experiencia en el tema. Al contrario, gracias a vos. En el próximo bloque estará con nosotros el licenciado Claudio Pla para continuar hablando de este tema acerca de las fobias. Estamos en el segundo programa de Salud y Comunidad TV, esta vez dedicado a las fobias. Habíamos estado escuchando al doctor Miguel Márquez, sobre todo sobre fobias sociales, y ahora estamos con un especialista en fobias específicas, que es el licenciado Claudio Pla, a quien agradecemos su presencia. Gracias por invitarme a tu programa. Claudio, nosotros ya hemos estado juntos en radio y realmente con una repercusión muy grande, porque el tema que desarrollás es un tema que es una fobia mucho más común de lo que uno piensa, ¿no? El miedo a volar. Así es. El miedo a volar, en la jerga médica, nosotros lo clasificamos como una fobia específica. Para el común de la gente, yo trato de despsicologizar el término. Creo que todos tienen algún grado de temor a los aviones, no que lleguen a la consulta, pero se calcula que 1/3 de los que viajan en avión tienen miedo a alguna fase del vuelo, o la turbulencia, o el despegue, o a veces el aterrizaje. Y sí, es mucha la gente que consulta, no solamente aquí en la Argentina, sino que tenemos nuestra organización que se llama Poder Volar, está en España y está teniendo repercusión también en Latinoamérica. Hemos ahora implementado un curso a distancia para trabajar vía computadora con gente que nos llama desesperada, que tiene que subirse a un avión y están temblando con el pasaje en la mano, ¿no? Es decir, que el temor, el miedo se da previamente, durante el viaje, en ocasión de tener que viajar. Claro, una vez que se instaló el miedo, lo que se juega mucho es lo que nosotros técnicamente llamamos ansiedad anticipatoria. Es todo ese cortejo de síntomas que tiene la persona que deja de dormir bien, está abstraído pensando en el viaje, no se puede concentrar en su trabajo. Y bueno, hay gente que ha hecho ataques de pánico en la sala de preembarque o bien arriba del avión, que se da comúnmente que la gente haga abuso de alcohol o de pastillas, muchas veces automedicadas, que eso creo que en un programa como el tuyo creo que es para hacer un subrayado la necesidad de la prevención y de la consulta médica, ¿no? Y no que como hace comúnmente la gente que toma lo que le da a la vecina o el familiar amigo, ¿no? Ahora, supongamos que uno está volando y el que está al lado le da un ataque, ¿qué hace? Sí, mucha gente tiene temor a esto porque el temor en algún sentido es contagioso. Si yo he estado en aviones donde ha habido turbulencias severas, basta con que un pasajero grite para que todo el avión se congela, se frizan. Viene el ponerse rígidos, los nudillos blancos, como le llaman los norteamericanos. Yo pienso que lo mejor ahí es recurrir a los auxiliares, ¿no? Nosotros estamos en una campaña de darle capacitación a los auxiliares. Estamos por celebrar un acuerdo con una línea aérea para entrenar mínimamente a los auxiliares para que hagan algo más de lo que hacen, que a veces hacen cosas interesantes, pero a veces no alcanzan, ¿no? Creo que en gran medida lo que hace falta a toda la población es información. Nuestros programas básicamente están dados por un comandante, el comandante Daniel Dotis, que explica mucho sobre el avión. El conocer la trastienda del avión baja el clima persecutorio que tiene el avión. Es como poder mostrar lo que hay tras bambalinas, lo que hay detrás de lo que el pasajero no ve, que es la cabina de mando, donde, bueno, en un avión está todo duplicado o triplicado para que, en caso de que algún sistema falle, siempre hay uno de reemplazo. Cuando la gente captura este concepto, automáticamente empieza a confiar en el avión, ¿no? Hemos tenido casos realmente muy, muy espectaculares en cuanto a el cambio de sensaciones en el momento de subir al avión. En vez de estar transpirando y estar con crisis de ansiedad,
empezar a confiar en la máquina, en el piloto, en todo lo que rodea el avión, que hay un ejército de personas que hacen que un avión vuele, y por algo es el medio de transporte más seguro que hay en la actualidad, es casi 100 veces más seguro que el auto. En otro programa hablaban del tema de los accidentes de autos, son tremendos, y la gente no tiene miedo al auto, pero sí le tiene miedo al avión por una falsa creencia, ¿no? Bueno, ¿y cómo trabajamos en prevención? Buena pregunta. Bueno, en nuestro equipo está la licenciada Patricia Vila, que estamos intentando, buscando una alianza, enseñar a los chicos y a los adolescentes lo que es el avión. Porque yo creo que si una persona, antes de subirse a un avión, sabe lo que le va a tocar vivir, o que eventualmente le puede tocar vivir cuando atraviesa una turbulencia o cuando pasa el famoso pozo de aire, el impacto es diferente. Es como hacer prevención de situaciones traumáticas. O sea, si una persona va a estar expuesto a un potencial trauma, si uno lo prepara previamente, ese trauma no va a ser decodificado como tal, no va a ser revestido. Y creo que hace falta hacer mucha información, que lamentablemente las líneas aéreas se tienen que dar cuenta que nos tienen que ayudar, porque pierden pasajeros, cada vez están perdiendo más. O sea, gente que nosotros nos consultan muchos ejecutivos que dicen, no, ya llegué a un nivel donde no quiero viajar más y mando a alguien. Pero esto impide a veces cerrar negocios o hacer, digamos, el no poder volar es una pérdida importante del sentimiento de libertad. La gente que no puede volar no puede conocer el mundo. Miguel Márquez nos decía que las personas que tienen fobias, si no la tratan, se van profundizando, se van haciendo cada vez más difíciles de manejar. Sí. Miguel fue el presidente de la Asociación de Trastornos de Ansiedad y yo estuve con él allí. Realmente él sabe mucho de esto, y lo que sabemos en estadísticas es que una fobia tarda promedio 9 años en anclarse y desarrollarse fuertemente. Por eso, antes de la fobia es el momento en que la persona empieza a evitar. Antes de ese momento hay todo un trabajo para hacer para que la persona no llegue a la evitación franca. Desde ya que se profundizan, si uno tiene un mal vuelo y sigue volando y sigue teniendo vuelos con descarga de ansiedad, esto va anclando el sistema. El sistema nervioso funciona en esto con un reflejo condicionado. Cuanto más estímulo negativo, más despierta alarma, sensación de peligro, y la persona vive como que se está por morir, cuando en un avión nadie corre peligro. Una última pregunta, ¿esto se cura? Buena palabra. Nosotros en psicología no nos gusta hablar de curación, nos gusta hablar en todo caso de remisión, o que hay... nosotros técnicamente decimos, le vamos a dar herramientas para que usted pueda administrar su ansiedad y llevarla a niveles tolerables. De lo que se trata es que la persona pueda recuperar la capacidad de volar si la perdió, y que si vuela, que vuele con mejor calidad, que pueda descansar o comer o ir al toilet o poder mantener una conversación. Porque a nosotros nos vienen a ver personas que viajan a Europa y están 14 horas con los ojos cerrados rezando y contraídos como en un bloque, armando un bloque. Esto trae después problemas, sabemos bien que un estrés agudo prolongado después puede traer depresión, caída en las defensas orgánicas, virosis. O sea, la persona además se le arruina el viaje porque ya está pensando en la vuelta. El que llega en esas condiciones a un lugar como Europa ya está pensando en el vuelo que le toca para volver y no puede disfrutar la estadía, ¿no? Es un problema serio. Yo creo que el panorama que nos has brindado es bastante completo y bastante alentador. Es decir, no hay que tener miedo de consultar, hay que afrontar y, bueno, se le pueden brindar herramientas para que pueda seguir volando. Así es. Claudio, te agradezco mucho tu presencia y participación, y bueno, nos despedimos con Paula hasta la semana que viene. Así es, gracias a toda la gente que nos acompañó en este segundo programa de Salud y Comunidad TV. No se pierdan el próximo programa, que vamos a estar hablando de adicciones. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa de Salud y Comunidad, el programa semanal de la Asociación Civil Salud y Sociedad.